Volvemos entonces a la audiencia para las réplicas de la defensa. La hora que hemos designado la tiene a partir de ahora. Gracias, señor presidente. Su señoría. El querellante Muneda ha hecho una referencia que es del todo importante para aquello que estamos llamados en este juicio. Y es una frase importante porque dentro de un contexto de aludir a hechos o circunstancias completamente impertinentes e irrelevantes para este juicio, afirma, lo importante son los hechos. Y no debiéramos decir algo más. Lo importante es la prueba sobre los hechos. Y lo que hemos escuchado en los alegatos en estas réplicas de los acusadores, no es más que nuevamente opiniones sobre las descripciones que están contenidas en aspectos objetivos de los hechos de la acusación. Pero no hemos tenido nuevamente referencia alguna de la prueba que permita inferir las características reprochables que los acusadores imputan a los hechos de la acusación. Aquí no basta decir que hay 3 minutos de diferencia entre una cosa y otra. Alguien tiene que decir que esos 3 minutos son anómalos, sospechosos, reprochables, ilícitos. Y eso es lo que no escuchamos nuevamente en las réplicas de los acusadores. Por lo tanto, nuevamente la defensa está en la necesidad de enfrentarse a la opinión de los acusadores sobre los hechos materia de la acusación. No hacerse cargo de una prueba de cargo que esté contra la sostenido por la tesis de la defensa, sino que simplemente meras afirmaciones desprovistas de prueba. ¿Qué mejor ejemplo de esto que la conceptualización que tienen los acusadores, especialmente el Ministerio Público, de lo expuesto antes de ayer, el día lunes, respecto de la tautología sobre el carácter ficticio de la utilidad? Nosotros no estamos diciendo que la transacción sea ficticia porque la utilidad sea ficticia. Lo que estamos afirmando es un argumento que está exacto en la acusación, que es el siguiente. Para los acusadores, la transacción es ficticia porque no tiene ánimo de enajenar ni adquirir. Porque tiene la intención de generar utilidades contables ficticias. Ese es el argumento de la acusación. Por lo tanto, es esencial dentro del argumento, porque influye en lo subjetivo e influye en la transacción, que debamos afirmar que la utilidad sea ficticia. Pero eso no tiene prueba en este juicio. Recordemos que el día lunes y el día de ayer demostramos que solamente el testigo del abogado querellante y patrocinante en esta causa, Pedro Pablo Gutiérrez, es el único testimonio que afirma que la utilidad resultante de la diferencia de el costo histórico de la acción y el precio que ingresa al patrimonio, es el único testigo que afirma que ese diferencial sea ficticio. El resto de la prueba de cargo y de descargo, sin duda, da cuenta que es una utilidad real, que es un resultado que daría igual con la venta de una acción o de 5 millones de acciones. Que el método FIFO es aquello que responde y explica esa existencia de diferencial de utilidad. Y por otro lado, los acusadores también nos hablan, particularmente el querellante Moneda, que nosotros habríamos afirmado que el objetivo de las operaciones era revalorizar acciones. Bueno, creo que fue enfática la defensa de los alegatos del lunes y también del martes, que el objetivo no era ese. Y nos apoyamos expresamente en prueba de cargo, Pablo Guerrero, y en prueba de descargo, Aldunate, en que el objetivo era la revalorización del patrimonio. Porque esa era la situación que aquejaba a Pampa Calichera. Las restricciones del Covenant influían en la subvaloración del patrimonio, y la subvaloración del patrimonio se resolvía ingresando el precio del patrimonio, el precio de mercado, no cualquier precio, el precio de mercado. Por lo tanto, evidentemente, si uno esto lo tergiversa y habla de revalorizar la acción, es obvio que si yo construyo un ciclo de ida y vuelta,
sustenta la tesis de los acusadores que esto todo opera para generar una utilidad que es ficticia. Pero no es eso lo sostenido. Guerrero y Aldunate, testigos presenciales, directos de la época de los hechos, asesores de la gerencia y de la administración, afirman que el objetivo era la revalorización del patrimonio y eso se lograba, testimonios de ambos, con venta. La compra obedece, por cierto, a un objetivo que es distinto, que es mantener la posición accionaria de acciones SQM, tanto SQMB, casos 1 a 3, como SQMA, casos 4 y 5. Por lo tanto, su señoría, no solo es que no sea la tesis de la defensa esto de revalorizar la acción, sino que tampoco se prueba con los argumentos de los acusadores y la prueba de cargo que esa haya sido la intención de la gerencia general, la actualización del valor de las acciones. Otro tema, y acá un ejemplo muy claro de que el objetivo era valorizar el patrimonio mediante la venta, es el caso de la operación del caso 5, Linsor. Si ustedes se fijan, magistrado, en Linsor, la acción, los 5 millones de acciones, jamás vuelven a Pampa Calichera. Van a oro, se logra el objetivo de actualizar el valor del patrimonio ahora ya no vale lo que valía antes porque entró el precio, y las acciones quedan en oro. ¿Y qué significa que queden en oro? Que el grupo conserva la posición accionaria, mantiene esa vocación controladora respecto de la acción SQM. Y luego al final van a Potasios, nunca vuelven a Pampa Calichera. El caso 5 es una demostración clara, que el objetivo era valorizar el patrimonio y no la valorización de la acción. Y respecto de este mismo caso 5, hay dos cuestiones que son muy importantes aclarar desde ya, sostuvieron recién los acusadores. Uno, tiene que ver con esta especie de diseño originado en el correo premonitorio, lo llamaron, ¿no? de Julio Ponce Lerú. Y la verdad, su señoría, que aquí hay una cuestión que es general. Los acusadores, particularmente el Ministerio Público, en defecto de prueba testimonial que sustentara sus afirmaciones respecto de su comprensión del caso, han aludido a la existencia de correos. Por ejemplo, el correo premonitorio. Por ejemplo, el correo de presencia bursátil. Por ejemplo, el correo no traducido y traducido libremente por la Fiscalía. Bueno, el punto, su señoría, es que se trata de correos que no han sido acreditados en juicio. Se trata de correos que no fue posible un ejercicio de contrastación para la defensa, que no se les mostró a nadie, que no pudimos tener la oportunidad de cuestionar, preguntar cuál era la intención, a qué hacía referencia, cuál era el sentido, qué se esperaba de respuesta, cuál era el contexto. Nos habla el querellante Moneda que acá habría existido una pregunta de nuestro representado Aldo Motacam y que el señor Patricio Contesefica le habría respondido en el correo. Bueno, ¿no es eso algo que hay que preguntarle a don Patricio Contesefica? ¿Cuándo le preguntó? ¿En qué contexto le preguntó? ¿Cuál era el sentido de la pregunta? Nada de eso podemos hacer. Y eso significa que no pudimos contrastar el verdadero sentido de esa información porque no se trajo al testigo que permitiría haber hecho ese ejercicio de contrastación. Por otro lado, respecto del monto de 5 millones de acciones, se cita a la testigo Radat, un cálculo, se nos recuerda que había tomado una calculadora, para efectos de cuestionar la tesis sostenida por la defensa de que 5 millones de acciones no arriesgan el control. Bueno, la respuesta es bastante simple y basta con revisar la prueba documental, las actas respectivas y particularmente las cifras que están en esa acta. Porque voy a simplemente señalar dos datos específicos. 5 millones de acciones SQMA representan 3,5%. Eso es un dato fundamental. El grupo Pampa Calichera, a la fecha de los hechos, tenía, o sea, el grupo Cascadas, tenía 50,23%. Cogua, con quien tenía un pacto de control, tenía un 3,8%. Por lo tanto, sumados, tenía un 54%. Esa era la posición que tenía el pacto de control Calichera con Cogua, 54%. Y entonces la pregunta es, frente a un 54%, si se enajenan
3,5 millones de acciones, o sea, el 3,5 que nos queda. Si yo vendo eso y, por ejemplo, lo compra otro, ¿qué ocurre? Sigue manteniendo la posición controladora de SQM. No logra generar un nuevo grupo, un nuevo pacto que haga mayoritario a quien adquiera esos 5 millones de acciones, porque 3,5 no van a, la enajenación de 3,5 no van a cuestionar el 54% que tiene, va a quedar en 50,5. Y COWA son 5,5 millones, como Gabriel Salías aquí me recuerda. Por lo tanto, es esa la cifra, es así de simple. Los 5 millones representan un 3,5. El pacto tiene un 54% y por lo tanto la venta solamente va a mantener la posición controladora. ¿Qué más se nos ha dicho? Se nos ha criticado la cita a el perito Jorge Quirós respecto de estos 68 casos similares. Y la verdad es que buscamos la cita textual, que solo la voy a reproducir porque es bastante clara de la similitud del trabajo realizado por el perito Quirós y las operaciones. Lo que dice es que en 10 años hay 68 casos de empresas de accionistas que pertenecen al mismo grupo, con que compran y después venden, o viceversa, acciones del mismo monto en un plazo de pocos días. Ese es el fenómeno que detectó el perito Quirós. 68 casos en 10 años que accionistas pertenecientes a un mismo grupo compran y venden, o viceversa, venden y compran acciones del mismo monto en un plazo de pocos días. Una situación absolutamente análoga a lo ocurrido en caso 4, operación Prelinzor. ¿Qué más nos dicen los acusadores? El dolo. El día de ayer hicimos una referencia bastante clara respecto de casos 4 y 5 de la ausencia de dolo de Aldo Mota Camp en las operaciones realizadas. Y básicamente nuestro argumento era un argumento subsidiario, porque la tesis de la defensa es que las utilidades son reales. Es esa. Pero si supusiéramos que la reversión de la utilidad da alguna luz sobre su carácter ficticio, la pregunta es si Aldo Mota Camp tenía representación de la posibilidad de esa reversión que hubiese dado lugar a un carácter ficticio. Y la verdad, su señoría, es que sostener que no es necesario tener una representación sobre ese carácter ficticio es evidentemente olvidar toda referencia a qué es el dolo. O sea, si el dolo es conocimiento y voluntad de realización de los elementos objetivos del tipo, sin duda, el carácter ficticio de una transacción es un elemento objetivo del tipo. Y por lo tanto, la punibilidad requiere representación, a lo menos de una posibilidad, de ese carácter ficticio de la transacción. Y lo que ayer sostuvimos con la prueba Aldunate y Guerrero es que no es posible tener esa representación frente a un actuar asesorado, legal, contable, con la opinión favorable del directorio, entendiendo que se resolvía un problema existente en Pampaca Lichera y que posteriormente, para dar cuenta de la ausencia de dolo, ante la opinión desfavorable de la auditora, lo que se hace es acoger el criterio íntegramente. Caso 5 es una operación que se realiza con un tercero. Operaciones 14 y 17 no se reconoció esa utilidad. También se nos acusa de haber, no tergiversado, pero haber hecho una cita inexacta respecto de la opinión del perito Radovich y la condición PMPH. Bueno, la verdad es que efectivamente el perito Radovich sí nombró PMPH como una forma habitual de financiamiento. Ustedes, magistrados, lo tendrán en sus registros, pero sí, lo hizo, lo nombró como una forma habitual. Respecto de SQ, los acusadores también nos hacen referencia a la demostración de que Aldo Mota tendría funciones de apoderado respecto de la empresa de SQ. Y nos hablan de este informe legal, del timbre del 30 de septiembre, de los poderes vigentes y documentos conformes. Bueno, lo verdad, su señoría, es que lo relevante sobre este punto es el timbre de la RAIN vial, que es de 30 de junio. Recordemos el testigo Bulne, explicó, recordemos al testigo Zapata, recordó incluso que esta defensa lo había corregido en un error que existía en esas fichas.
Hay prueba testimonial que da cuenta de ese error. Las fichas son de 30 de junio con timbre Larraín Vial y Aldo Mota renuncia el 4 de julio. Eso es claro, categórico, conforme a la prueba rendida. Y esta alusión al artículo 50 de la Ley de Sociedad Anónima, el gerente de facto. Bueno, no, o sea, a esta altura, la alusión al gerente de facto en alegatos de clausura es algo que no está en la acusación. Aldo Mota Camp no fue acusado por ser un gerente de facto, no fue acusado por intervenir en la determinación del monto de un préstamo, no fue acusado por realizar acciones como apoderado, fue acusado de una acción de comprar por potasios las acciones en el remate del 7 de noviembre. Es eso lo que sostiene la acusación. Mota compra en calidad de gerente o director. Mota no compra, no es gerente, ni es director el 7 de noviembre. Tanto es así que la Superintendencia de Valores Seguros, como se afirmó, tampoco lo sanciona por esa época, por ese hecho. Si sanciona, por ejemplo, a Julio Ponce Lerú. No es que estemos diciendo que acá la Superintendencia de Valores Seguros solo sanciona aquello que hay una realización inmediata directa de la operación. No, para la Superintendencia de Valores Seguros, el responsable, alguien que no realiza la operación y alguien que sí realiza la operación. Aldo Mota Camp, que no es gerente, no es director, no compra, ni tampoco está vinculado a esa operación. La Superintendencia de Valores Seguros no sancionó a Aldo Mota por esa operación. Hay varios aspectos que también cita el Ministerio Público respecto de lo que ellos llaman la teoría de la conspiración. ¿Y por qué hago el énfasis en la teoría de la conspiración? Porque más que una teoría, aquí estamos frente a hechos. O sea, no es una teoría lo que ocurrió con el exintendente Fernando Coloma. No es una teoría que él haya reconocido que fue el ex socio de Moneda, Raimundo Valenzuela, el que le comunicó que algo raro pasaba en las sociedades cascadas. No es una teoría que es el hecho que motivó y generó la investigación de la superintendencia. La alusión al testigo Gulf no es relevante para este punto porque esa consulta que él hace fue archivada. El caso Cascadas se inicia y se investiga en razón de esa información Valenzuela-Coloma. No es una teoría, son hechos probados acá. Y hechos que incluso hubo resistencia en afirmar. O sea, acá hubo resistencia en reconocer que quien había entregado la información era Raimundo Valenzuela. El testigo no quería decirlo, su señoría. Entonces no hablemos de teoría. Lo mismo en estos hechos, por decirlo de alguna forma, anecdóticos que tiene este juicio. Es cierto, y el testigo Gulf se justificó una advertencia del tribunal respecto de esta amenaza. Eso ocurrió. No lo estamos inventando a propósito de este alegato de clausura. Él advirtió, y el tribunal también le advirtió, la forma con que se dirigía al tribunal, con que hacía esta advertencia. Por lo tanto, no es que estemos inventando una teoría, no estamos sosteniendo cosas que se nos están ocurriendo ahora. Son hechos que ocurrieron en este tribunal. También se ha hecho referencia a que son los mismos hechos los que justificarían una imputación por el delito de uso de información privilegiada. Sí, claro, son los mismos hechos, pero la pregunta es que si van a justificar una calificación jurídica distinta, lo importante es escuchar cuáles son las razones que justifican esa calificación jurídica distinta. Nótese el énfasis de los acusadores en cuál es el tipo que pretenden demostrar probado y además subsumible en las disposiciones legales respectivas. Hemos escuchado ficticio. Entonces es el inciso primero donde está el énfasis de los acusadores. No en el 52, no en el 53, inciso segundo, menos uso de información privilegiada, ni tampoco en el 59A. Todo el énfasis de la construcción está en el inciso primero.
Y cuando el énfasis está en el inciso primero, es evidente, porque uno de los argumentos, y ya voy a pasar al derecho, es que esa idea que Gabriel Zaliasnik sostenía ayer, de esta expansión del nomen juris hasta incluso una cláusula general antifraude, no es sostenible en el artículo 53. El intento está para poder disfrazar estos hechos, vende barato y compra caro, la administración beneficiando al controlador y perjudicando a los accionistas militares, es simplemente sostener un cargo de administración desleal. Eso así, o sea, diciéndolo derechamente. Eso es lo que está detrás de ese cargo. Y ese cargo es lo que uno encuentra en el caso 6. Se beneficia al controlador, se perjudica a los accionistas minoritarios. Pero eso no es sostenible, no se puede hacer un ejercicio ni desde el punto de vista del bien jurídico protegido, ni tampoco de la literalidad de la disposición. ¿Por qué? Porque en esa disposición lo que no está y es característico de la tipificación de un delito patrimonialista, como es la administración desleal, es una referencia al perjuicio. Y en el artículo 53 el perjuicio es típicamente irrelevante. Ya vamos a decir entonces algunas palabras en relación al derecho. Ya, perfecto, estamos viendo el tiempo que nos queda. Ya. A ver. Ya, perfecto. Es importante también recordarnos cuál es la prueba que se nos da del carácter ficticio de las operaciones, ficticio simulado. El querellante Lobos, haciendo alusión a su referencia al artículo 340, dice que se trata, está probado, que se trata de operaciones sucesivas, próximas en el tiempo, calzadas, con la misma voluntad de acción y con el rol de comprador y vendedor. Son ficticios. O sea, en otras palabras, hay una inferencia de antecedentes. De hecho, estos indicios, que sean sucesivas, próximas en el tiempo, comprador y vendedor, y que eso le da el carácter de ficticio. Dos cosas. Primero, el carácter ficticio no está así construido en la acusación. La acusación está construido bajo la idea de que la operación no tiene ánimo de enajenar ni adquirir. No porque sean sucesivas, no porque sean próximas en el tiempo, no porque sea un rol de comprador y vendedor el mismo, no porque estén calzadas, no tiene que ver PMPH, eso no está en la acusación. Es otra construcción ad hoc en este momento, en un alegato de clausura, cuando la prueba no acompaña que la utilidad sea ficticia y que la operación no tenga ánimo de enajenar ni adquirir. Hay que recurrir a otros elementos. Esa es la primera cosa, impertinencia. Segunda, ¿es un procedimiento inferencial correcto? Nos están diciendo que estas características, lo mismo los 3 minutos de difusión, toda la crítica a los mecanismos bursátiles, la idea de forma, la defensa se escuda en la forma, no va al fondo. ¿Se puede hacer la inferencia de que la elección de esos mecanismos bursátiles y las características de esta operación den cuenta de una operación ficticia? La verdad es que no, su señoría. Porque aquí no es solo forma. Esas formas son sustancia. Porque son formas que se regulan precisamente para garantizar intereses valiosos del mercado de valores. Lo dijo la prueba testimonial. No es que sea la probabilidad de interferencia, sino que hay una certeza de inferencia. Esas reglas formales aseguran los principios inspiradores del mercado de valores. Y por lo tanto, afirmar que aquí estamos en algo ficticio, cuando estas meras características aseguran, son habituales, son correctas, son normales, desprovistas de reproche, la inferencia es un paso en falso. Tendrían que haber demostrado que ese indicio hubiese sido un hecho reprochable para tener un procedimiento inferencial válido. Pero esta defensa, con la prueba de cargo y con la prueba de descargo, ha dado cuenta que esos mecanismos, esas formas, aseguran principios, aseguran intereses, interferibilidad, difusión, habitualidad, razón de negocios. Todas esas cosas han sido probadas en cada una de estas características. Por lo tanto, no basta aludir descriptivamente a las características para esta inferencia. Esas características tienen que ser anómalas, tienen que ser reprochables. Si yo quiero afirmar que hay una reglín,
esas características deben dar cuenta de la regla Lean. Pero si esas características son usuales, habituales y tienen razón de negocios, entonces el procedimiento inferencial es errado. El querellante Lobos nos acusa de habernos cambiado de caballo respecto del concepto de bien jurídico relevante para el caso. La verdad, su señoría, es que más allá de alusiones a la función crítica, delimitadora o negativa del bien jurídico que pueden existir en las alegaciones, la verdad es que efectivamente lo que la defensa ha sostenido en el alegato de clausura y también de apertura es una exigencia de la determinación precisa de un bien jurídico frente a la sostenida por los acusadores, que hemos dicho es vaga e indeterminada. ¿Por qué es vaga e indeterminada? Porque lo que hace es identificar principios generales del mercado de valores, confianza, transparencia, patrimonio de los inversionistas, las pensiones de todos los chilenos, todas esas características que están en el mercado de valores, y decir que el artículo 53, protege todo eso. Lo que nosotros afirmamos es, por el contrario, a que hay un bien jurídico preciso en el artículo 53, que es el valor informativo de los precios. Y dado que el mercado necesita confianza en ese valor informativo, tiene una relevancia la referencia a la confianza como marco institucional. Pero el bien jurídico es el valor informativo de los precios. Distinto es el problema de si ese valor informativo de los precios va a ser afectado mediante una lesión, se tiene que poner en concreto en peligro, o basta una conducta que ex ante, estadísticamente, o determinándose su peligrosidad abstracta en términos de idoneidad manipulativa ex ante, sea punible. Es esa la discusión. Nosotros esto no es un alegato al Tribunal Constitucional diciendo que el artículo 53 no protege nada, de que es inconstitucional, de que no hay ofensividad del delito. No, es simplemente ratio legis. Cuál es el fin y el sentido de la norma penal para poder realizar una interpretación acorde a ese bien jurídico protegido. Interpretación teleológica. No estamos pidiendo más, pero tampoco estamos pidiendo menos. Y en ese sentido es relevante el fallo del Tribunal Constitucional porque de algún modo se concentra no en el bien jurídico, sino que en la estructura de delitos de peligro abstracto. Diciendo, y particularmente con la doctrina, que es muy crítica de la figura de los delitos de peligro abstracto, sosteniendo que debe existir una interpretación conforme a la Constitución, de que de algún modo los delitos de peligro abstracto también sean compatibles con el principio de ofensividad. Es decir, la solución del Tribunal Constitucional es transformar los delitos de peligro abstracto en los delitos de peligro concreto. Uno podrá discrepar o estar muy de acuerdo con esa posición. Pero lo que sí está haciendo el Tribunal Constitucional, sin ninguna duda, es decir, no basta la mera subsunción formal en los términos de la ley. Para respetar el principio de ofensividad hay que compatibilizar una cosa, la deferencia al legislador, y por otro lado, los principios constitucionales. Eso es lo que está en los considerandos 17 y 18 del fallo del Tribunal Constitucional sobre asociación ilícita. Y desde ese punto de vista, creemos como defensa que las clasificaciones doctrinarias respecto de los delitos de peligro abstracto, que es un tema, por cierto, fecundo en la doctrina, son pertinentes para este juicio. Nosotros hemos citado cierta doctrina, Querellante Lobos y el Ministerio Público han citado otra doctrina, pero lo relevante acá es un ejercicio de parte especial. Es un ejercicio de parte especial. No es el debate en abstracto, en general, de si son legítimos, si no son legítimos, cuáles son sus requisitos o cuáles no son sus requisitos. Lo importante que hace es qué ha dicho la doctrina sobre el artículo 53. Ese es lo relevante. La pregunta es, ¿la doctrina ha dicho que conductas inocuas o inidóneas para distorsionar precios son punibles o no? Es eso lo importante.
No importa que tomemos una posición sobre la corrección o legitimidad del peligro abstracto, eso es totalmente fuera de lugar. Lo que importa es ver qué ha dicho la doctrina sobre la interpretación del delito del artículo 53. Y nuestra posición es que la doctrina sí favorece nuestra conclusión de el bien jurídico es el valor informativo de los precios y que se requiere idoneidad manipulativa ex ante. Y en eso, Fernando Londoño, el profesor Jean-Pierre Matus, en el informe en Derecho elaborado para esta defensa, ofrecido en el recurso de nulidad alegado ante la Corte Suprema y dejado efectos videndi en esa oportunidad. Echeverry, Verónica Rosenbluth. Es más, dentro de los informes en derecho aludidos por los acusadores se encuentra el del profesor Héctor Hernández, que por encontrarse en la carpeta investigativa en su momento, esta defensa pudo leer, a diferencia del informe citado del profesor Coase. Y en el informe del profesor Hernández sí se afirma que conductas inocuas o inidóneas para distorsionar precios quedan exentas de punibilidad. Eso está. El querellante Lobos dejó efectus videndi ese informe, basta simplemente con revisarlo y observarán que el profesor Hernández también está de acuerdo con que conductas inocuas para el fin manipulativo son impunibles. Y eso nos lleva a, en esta cancha, la que nos parece correcta, la cancha correcta, que es, ¿hay idoneidad manipulativa ex ante? No la discusión del bien jurídico, pero no, la discusión concreta, artículo 53, distorsión de precios, exigencia de idoneidad manipulativa ex ante. ¿Hay idoneidad manipulativa ex ante en las operaciones que constituyen la acusación? Nuestra posición es que no. ¿Por qué no? Porque son operaciones realizadas, casos 1 a 5, mediante mecanismos bursátiles que deben satisfacer el test de mercado, como lo dijo el testigo Martínez Ugarramundi. Esas operaciones deben ser ingresadas a precio de mercado. Su señoría recordará la horquilla en que se introduce y se registra el precio de la orden directa. Deben ser realizadas a precio de mercado. Y no puede ser sino otra forma. ¿Por qué? Porque lo que la compañía quería hacer era incorporar el precio de mercado en la valorización de su patrimonio. Una conducta manipulativa, idóneamente manipulativa, es una conducta que trasciende al manipulador, se dirige hacia terceros, quiere llevar a los terceros hacia el alza o hacia la baja. Estas operaciones 1 a 5 se realizan en OD, satisfacen el test de mercado, no influyen hacia arriba, no influyen hacia abajo. Por el contrario, lo que hacen es respetar el precio de mercado, se realizan a precio de mercado y es lo único que objetiva y subjetivamente lo que pretende hacer la compañía. Desde ese punto de vista, entonces, ¿cómo va a tener idoneidad para el alza o la baja? ¿Qué señal está dando para el mercado? ¿Tiene efecto distorsionador? Nada, lo único que ve el mercado es la acción se está vendiendo al precio de mercado. ¿Estoy interesado en comprar a precio de mercado? La respuesta es si es a precio de mercado. No está generando un efecto alcista, no está generando un efecto a la baja, no está dando señales. La única señal que está dando es, hay una operación OD a precio de mercado. ¿Compraré? ¿Me conviene? Ese precio de mercado. ¿Y qué es lo que quiere la compañía? El precio de mercado en el patrimonio. Por eso estimamos que las operaciones realizadas respetando el test de mercado no son manipulativamente idóneas, ex ante. Y desde el punto de vista del caso 6, bueno, ya hice la referencia. Ahí el cargo en ese caso 6 es un cargo de administración desleal. Ni siquiera hemos escuchado un intento de subsunción conforme a los requisitos del tipo, del inciso primero o el inciso segundo. No hemos escuchado eso. Porque sería ficticio, porque sería engañoso, porque sería fraudulento. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el artificio? ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál es el acto? No hay nada. Nada. Su señoría, y algunas cosas también vinculadas al derecho.
Evidentemente, al tratarse esto de ser una respuesta a la réplica con derecho de parte especial, no voy a dar cuenta del derecho de parte general. Pero sí me parece que hay que responder algo que tiene que ver con la jurisprudencia que ha sido citada por la defensa. No vamos a citar más jurisprudencia porque estimamos que la jurisprudencia ya referida es actual y relevante. El punto tiene que ver con la legislación de control de armas y es el siguiente. Uno puede estar de acuerdo que el ejemplo del arma que no dispara sea una cuestión a resolver desde la perspectiva de un elemento normativo del tipo. Es decir, la pregunta es, ¿qué es arma? Podría estar muy de acuerdo con eso. Pero la tesis que plantea la defensa no es si eso es una tesis correcta. La pregunta es si esa es la tesis que sigue la jurisprudencia. Y en esa pregunta, si es un problema de elemento normativo, arma o no arma, la jurisprudencia no sigue ese camino. ¿Cierto? No es un brainstorming de cómo nos enfrentamos la punibilidad de un arma que no dispara. No es eso lo que estamos haciendo acá. Lo que estamos dando cuenta es reproducir, dar cuenta, referir a cuál es la respuesta que tiene la jurisprudencia para este caso. Y la respuesta que tiene la jurisprudencia es idoneidad. No es un elemento normativo, es idoneidad. Y eso es lo que dice la jurisprudencia que está citada. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es dar cuenta del estado del debate de parte especial en jurisprudencia y en doctrina. Ese es nuestro apoyo desde un punto de vista jurídico. Y finalmente, la crítica, dos cosas finales. La crítica a la interpretación histórica del profesor Londoño está en su artículo, que también fue dejado a efectos videndi. La posición de la defensa es que la lectura del argumento histórico que hace el profesor Londoño es contundente. ¿Por qué? Nuevamente, la disposición tal como había sido originalmente redactada por el legislador era una disposición que tenía 3 incisos. Los 2 primeros son coincidentes al exacto con la actual regulación del artículo 53. Y en el inciso final había una excepción a la punibilidad de estabilizaciones de precios. O sea, en el 48, la excepción decía se van a permitir las estabilizaciones de precios. Si usted, su señoría, me sigue con que una estabilización de precio es evidentemente algo manipulativo, lo manipulativo está en el 53. Lo que hace el legislador después es crear un artículo 52 y se lleva la excepción. Claro, y el 52 es precisamente la prohibición de la estabilización. Pero eso no quita que originariamente ese 48, totalmente manipulativo, sea el mismo contenido, la misma descripción que hoy día está en el 53. Y desde ese punto de vista no puede haber duda de que el 53 es un apoyo del elemento histórico a sostener el carácter manipulativo del artículo 53. Finalmente, nuestra alegación respecto de la intención de enajenar o adquirir no son un requisito de la compraventa. La verdad, su señoría, es que desde nuestra perspectiva, la afirmación de si un acto jurídico, bursátil, civil, compraventa, es o no es ficticio, si lo que se pretende es un reproche subjetivo de le falta un requisito subjetivo, la intención de enajenar o adquirir, hay que irse al derecho extrapenal para ver si ese requisito es o no exigido por el derecho civil. Y la verdad, su señoría, es que acá es bastante simple. El artículo 1801, a propósito de la compraventa, exige consentimiento en la cosa y en el precio. Es la regulación de la tradición, en el artículo 670, que habla de la intención de enajenar y la intención de adquirir. Si el primero, la compraventa, solo hace referencia al consentimiento, cosa y precio, entonces es el requisito subjetivo de la compraventa. Y esto es muy obvio, porque en el sistema chileno de título y modo, lo único que hace la compraventa es generar obligaciones. La obligación de entregar la cosa y la obligación de pagar el precio. No transfiere el dominio.
la transferencia del dominio es en el momento de la tradición, y es obvio entonces que al momento de la tradición se requiere intención de enajenar y adquirir, porque ese es el modo de adquirir. Nos hablan de simulación. Veamos el ejemplo de la simulación relativa, tan clásico. Disfrazamos una compraventa por una donación. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es el precio. No hay precio, porque es una donación. Falta ese elemento, consentimiento sobre precio. Es una voluntad declarada distinta a la real sobre un elemento que sí es exigido por el contrato de compraventa. Y además en el caso, se realizó la tradición, como dio cuenta el documento de la Larraín Vial en la respuesta del Ministerio Público, en el último día del juicio. O sea, en el DCB, esos abonos y cargos fueron lo que constituyeron la tradición. Por lo tanto, trasladar un requisito subjetivo propio de la tradición al acto de compraventa sin apoyo legal, y estimamos también nosotros en la doctrina que hemos revisado, sin apoyo doctrinario, constituye una atribución al contrato de compraventa infundada. Si la tesis de cargo se sustenta en afirmar que la compraventa requiere intención de enajenar y adquirir, la tesis de cargo tiene un error conceptual desde el punto de vista del derecho privado. Y si el derecho privado no acompaña a los acusadores, menos lo acompañará el derecho penal. ¿Algo más? Su señoría, entonces, en razón de lo expuesto y lo dicho ayer y antes de ayer, esta defensa solicita nuevamente la absolución de todos los cargos que se han presentado en contra de nuestro representado Aldo Mota Cam con costas. Ya. Muy bien, entonces vamos a dejar esta audiencia hasta este punto. Perdón, vamos a dejar la audiencia hasta este punto. Vamos a hacer un receso para la última parte del juicio oral que en lo que se refiere a debates, que es escuchar las últimas palabras del imputado. Lo vamos a hacer para el día de mañana. El día de mañana a las 11:30 horas nos vamos a juntar para esas últimas palabras. ¿Sí? Mañana a las 11:30. Mañana jueves a las 11:30 horas. Entonces va a tener la oportunidad. Si no por cierto, no es una obligación, su abogado seguro ya le han dicho, y si no, a mí me corresponde también señalárselos, de que si usted quiere se puede sentar ahí en el estrado, o perdón, desde ahí mismo, pensando en declaración. Desde ahí mismo usted puede señalar palabras que no son declaraciones, pero sí sobre ánimos y todo eso. Más o menos lo que se ha seguido en los juicios orales chilenos. A partir de la realización de esas últimas palabras, de ese trámite, surgen para el tribunal las 24 horas que tiene para deliberar. Así que, señores, hasta mañana, a las 11:30. Gracias.